Bueno, buenas noches de nuevo. Pues hace ratito estábamos hablando, estamos el domingo por la noche, el día 18 de marzo, y se va rápido el mes de marzo. Pero bueno, tenemos un panorama muy bonito afuera, todo verde, que es lo principal. Aunque ya creo que para el lunes, martes, tenemos otra vez 40 grados de temperatura, 48, ¿no? Sí, va a estar como 45, o sea que todavía no se ha ido el frío. Y yo me estaba fijando ayer o antier que las hormigas, esas que siempre salen por acá, no salieron. Yo dije, si no han salido es porque todavía no viene, no rompe todavía el calor. Hemos tenido días de calor. Estaba viendo en las estadísticas que en el año 92 hubo como 92, o sí, que hubo como 30 y pico grados ese día aquí en San Antonio. O sea que cuando tenemos este año casi 80 grados, tuvimos estos días que pasaron, pues en aquellos días pues bajó 36, 37, 32. Pero bueno, lo importante es el calorcito del espíritu que estamos aquí. Bueno, nos recordamos que es la escritura en el libro de Apocalipsis, Juan en la isla de Patmos dice que estaba en el espíritu. Y ¿qué cosa es estar en el espíritu? Es bueno que lo repasemos una y otra vez y otra vez. ¿Para qué? Para por si acaso se nos olvida, no, por si lo descubrimos en nuestro diario vivir, sobre todo en las reuniones, en lugares donde ya dedicamos totalmente el tiempo para estar en su presencia. Esto es para cultivar lo que es la reunión de la iglesia. Y la reunión de la iglesia, como es para edificación, pues bueno, pues es bueno que nosotros sepamos cuál es la diferencia. Sabemos que estamos de noche ahora, ¿verdad? Yo tuve que encender las luces del carro y usted también. Las luces de acá todas están encendidas, aunque de día las encendemos, nos ayuda mucho la luz del sol. Pero vivimos en un mundo de contraste. Y nosotros mismos tenemos un gran contraste entre lo que es vivir de acuerdo a la mentalidad de nuestra cultura, o lo que nos han enseñado nuestras culturas, nuestros familiares, nuestros parientes, y lo que ahora descubrimos en Cristo Jesús, que lo que está escrito aquí para Juan, Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Eso lo podemos experimentar tú y yo y cada uno de los hijos de Dios en este día. ¿Ok? Y esto se ha experimentado por toda la vida, no es algo que ocurrió hace 2000 años. Entonces, ¿qué es estar en el Espíritu? ¿Nos recordamos en las clases pasadas o lo que usted quiera, o lo que entiende? ¿Qué entiendes tú por estar en el Espíritu? Silencio totalmente. Bueno, estar en el Espíritu es primeramente que vimos en clase pasada que es estar en el amor de Dios. Eso es básico. Entonces, cuando nosotros leemos ahí o leíamos hace muchos años, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, digo, wow, este hombre tenía un privilegio muy grande, ¿no? Qué privilegio de estar en el Espíritu, ¿qué es eso? Y otras personas pues se preguntaban eso, pero estar en el Espíritu no es otra cosa que pensar con Dios. ¿Ve? Es pensar como Dios piensa. No leemos o no decimos tanto y tantas veces, tenemos la mente de Cristo. ¿Cuánto hemos leído que tenemos la mente de Cristo? Ok, ahora, de tener la mente de Cristo y de leerlo ahí, a que nosotros tengamos la conciencia de tener la mente de Cristo y que podamos explicar o podamos dar razón por qué tenemos la mente de Cristo, eso ya es otra cosa. Pensar con la mente de Cristo es como piensan los hijos. Y claro, estamos todos, gracias a Dios, experimentando esta grande gracia que ha tenido Dios para darse a conocer en estos días y para que nosotros podamos avanzar en el trabajo que Dios quiere desarrollar o que está desarrollando en nosotros. Entonces, para estar en el Espíritu, o estar en Cristo, nosotros tenemos no tenemos que hacer ningún esfuerzo, como estaba diciendo hace un ratito, simplemente
consentir la parte del amor que corresponde a la profesión que nosotros damos a Dios. Esto es, estamos diciendo al Señor, te adoro, te alabo, te bendigo. Estábamos escuchando hace un ratito unas canciones de hace 25 años. Estábamos escuchándolas hace un ratito. Y realmente el amor que le profesábamos al Señor allí en aquel día, aquella vez cuando se grabó ese cassette, y el que tenemos ahora, pues yo no creo que haya menguado, al contrario. Tenemos más razones por qué darle gracias, por qué sentir tan hermoso en nuestro corazón. Realmente estar en el Espíritu, si nosotros no hacemos ningún esfuerzo, si leemos ahí un poquito con la ayuda del mismo Espíritu de Dios, y con la ayuda del mismo Espíritu de Dios podemos leer ese pasaje 1, capítulo 1 del libro de Apocalipsis, y podemos dejar que el Espíritu de Dios comience a identificarnos con el corazón de aquella persona. Estar en el Espíritu no es otra cosa que encontrar a Dios, encontrarnos con Él y Él con nosotros en un lugar determinado de nuestro cuerpo. La Escritura dice que es el corazón, ¿ve? Y ese corazón es el centro de toda nuestra vida. Le estaba diciendo a los hermanos que realmente cuando nosotros pensamos que Dios es el centro de nuestra vida, no lo pensamos así por un pensamiento, Dios es el centro de nuestra vida, sino que hay algo que nos confirma que estamos unidos con Él. Y ese algo que nos confirma tiene que ver con nuestros sentimientos, con la emoción, tiene que ver inclusive con lo físico, porque con qué facilidad podemos levantar las manos y sentirnos libres de decir te adoro, te bendigo. Entonces todo eso no es otra cosa que experimentar lo que hemos leído muchas veces aquí escrito. Ok, si estamos nosotros en el Espíritu, estamos inspirados. Fíjense que la palabra se parece. En inglés es in spirit. Okay, y la misma raíz es en espíritu inspirados. Así que si nosotros queremos sentirnos bien, o cuando nos sentimos bien a nuestras anchas, cuando nos sentimos moviendo nuestros sentimientos hermosos como niños en Cristo, pues estamos inspirados. Y cuando estamos inspirados, pues, ¿cómo no vamos a escuchar lo que dice el Señor? Entonces, cuando yo leo ahí al mensaje a las 7 iglesias, el que tiene oídos para oír, el que tiene oídos es el que está inspirado. El que tiene entonces, está en el Espíritu. Juan estaba en el Espíritu el día del Señor. Y entonces escuchó la voz, dice, este es el mensaje que el Señor Jesucristo le dio a Juan. Ese mensaje se lo dio para que se lo enviara a los siervos de los profetas. Y ese mensaje se lo dio el Señor a través del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo y Él formaban un solo Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo forma un solo Espíritu en nosotros, pues tenemos nosotros el participar de un solo amor, de una sola fe, de participar como uno de Dios. Entonces, este es la antesala para que nosotros podamos avanzar. Si nosotros como pueblo de Dios, como creyentes, como gente que ama al Señor, no sabemos definir esto, ¿ve? Pues no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver después con nuestros pensamientos. El pensamiento no es otra cosa que el producto de nuestra mente. Y nuestra mente es lo que está dando testimonio de lo que nosotros somos por naturaleza. Pues vamos a ver si podemos entender esto facilito. Por ejemplo, una persona que usted ve que se exprese con mucho rencor y con muchas cosas así, como que tiene un carácter que no es fácil, como dicen por acá, ¿no? ¿Qué está diciendo? Sus pensamientos son de acuerdo a su naturaleza, y su naturaleza pues tiene una mente, ¿ve? Y esa mente pues da una expresión. Entonces cuando nosotros expresamos algo, pues lo expresamos en nuestro ego o ego, ¿ve? Pero nuestro yo
Nuestro yo es el lugar secreto de nuestra persona. ¿Ve? Lo secreto que yo puedo tener en mí y tú tienes en ti, a menos que yo lo exprese, ¿ve? Pues entonces no lo puedo saber, o a menos que el Espíritu Santo me revele tus pensamientos, ¿ve? Pero el ego nuestro, o sea, lo que es el yo nuestro, mejor dicho, el yo, esa es la persona secreta, que tú y Dios, nosotros en Cristo Jesús sabemos que yo soy, estoy identificado con el nombre de nuestro Dios. Pero cuando entonces yo llego y digo, yo soy, sí, me identifico, tengo, oh Señor, te amo, estoy en el Espíritu. Pero cuando tengo que probar eso, cuando yo mismo tengo que probar que realmente sí estoy en el Espíritu, ¿cómo lo puedo probar? A través de mi ego. Si mi ego se manifiesta y se debe manifestar, o el ego se manifiesta para beneficio de uno, pues entonces el ego está funcionando. El yo, pues, ustedes saben que en psicología se usa estos términos de yo y de ego, el ego, el superego y toda esa serie de cosas. Pero vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Nosotros somos una sola persona. Yo no soy dos personas. Si yo fuera dos personas con dos pensamientos diferentes, entonces hoy estaría de una forma y mañana de otra. Y vemos esos casos como personas, por ejemplo, que dicen que tienen dos personalidades. O personas que tienen dos espíritus, ¿por qué no decir dos espíritus? Y dos manifestaciones de ego. Dos egos son dos personas diferentes. Ustedes tienen un solo ego. Y no es malo tener un ego. El ego es la manifestación. Es que si nosotros no manifestamos lo que somos, pues no podemos expresar a otras personas qué somos. En este caso, pues yo me recuerdo que mi hermano no conoció a esta persona, pero ahí por el barrio de Matanza, allá donde vivíamos, había un hombre que por supuesto era un show aquello, porque el hombre eran dos personas en una sola. Y entonces, cuando iban a tomar ahí café a Loquendo, Tirso y Cortizo, y se parecían los nombres. Y él mismo se hablaba, y lo mismo era Tirso que Cortizo. Y cuando iba, el show era a la hora de pagar, se tomaba dos cafés y ponían un diálogo entre ellos. Pago yo, no, pago, a mí me toca a mí ahora, Tirso. No, yo pago ahora Cortizo. Y aquello era el show, como habían otros shows de otras personas, medios también con mucho espíritu. Pero realmente eso no, para todos nosotros, bueno, somos de un tiempo donde escuchamos aquello de aquella novela de las tres caras de Eva, ¿se recuerdan? Una mujer que tenía tres personalidades diferentes. Bueno, pues simplemente tenía tres pensamientos diferentes que se expresaban porque habían tres yo diferentes que nadie conocía sino cuando se expresaban. Nosotros tenemos un solo yo soy y se supone que si nosotros todavía prevalece en nosotros el egoísmo, o sea, prevalece lo que exponemos, que a mí me gusta, a mí me parece, yo quiero, Dios no nos obliga a que perdamos nuestra expresión de natural. ¿Ve? Si eso es precisamente lo que aprendimos cuando fuimos creciendo, aprendimos a ser una persona, a vivir en este mundo raro, porque realmente si nosotros le ponemos mucha atención, que es este mundo, la verdad que tiene cosas un poquito, vaya, para recibirla en el espíritu un poquito difícil, pero es el mundo que Dios nos trajo. Y tenemos que ir adelante, saber por qué estamos aquí, de dónde venimos y a dónde vamos. Y esto pues no puede saberse en la verdad, no puede saberse a través de ningún credo o de ningún filosofía, que todas por supuesto dan una razón, la filosofía y todo lo que el hombre ha concebido en tiempos pasados para explicar por qué estamos aquí en la tierra y por qué vivimos y muchos pues se van no tienen que buscar muchas cosas históricas o restos de civilizaciones pasadas para formar entonces una novela y llevarnos ahí que venimos de acá, que venimos de allá y que bueno, usted sabe como todo, tenemos un gran alcance de conocimiento en este día, pero yo creo que ninguno de los conocimientos que podamos tener o ninguna de las razones científicas o filosóficas que tenemos nosotros establecidas en el mundo nos pueden decir exactamente lo que somos hasta que
nosotros podamos tener la gran experiencia de ser enseñados por Dios. En esa gran experiencia donde nuestro yo soy, comienza entonces a ser moldeado, ¿ve?, en el secreto. Por eso siempre recomiendo yo a los hermanos que usen el silencio, ¿verdad? Lo usen cuando van a dormir o cuando tienen un poquito de tiempo, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo nunca para hacer nada, ¿verdad? Y tenemos tiempo para todo menos para lo que verdaderamente es edificarse y participar de lo que es la vida en el Espíritu. Y bueno, yo les digo que usen ese tiempito para estar callados, porque el ego, digo, el yo nuestro, lo que somos realmente, yo, la persona que soy, Pablo, realmente yo soy y yo me conozco quién soy. Y sé lo bueno, lo malo, lo mejor, lo excelente, una serie de cosas, porque en ese yo soy, yo tengo que estar confiado que Él es mi Señor, mi amigo, y si todavía lo tengo como una persona aparte de mí, es porque conozco la historia que murió por mí, es porque conozco, las experiencias que hemos tenido, que he tenido yo, y todas esas cosas, pues, abarcan el mundo secreto de mi yo soy. Y ese mundo secreto de mi yo soy se está conformando a una expresión que en la Biblia escrita, o sea, en la Biblia, en la Escritura, se llama como la manifestación de los hijos. Pero, ¿qué pasa? Que en la manifestación de los hijos, nosotros hemos vivido una etapa, nosotros por lo cual, todos los que estamos aquí tenemos más de 20 años de ser cristianos. Más o menos, por ahí, ¿verdad? No son muy mayores ustedes, pero tenemos una experiencia muy buena. Y en esa experiencia de todos estos años de ser cristianos, nosotros hemos visto profecía, hemos escuchado profecía, hemos dado profecía, hemos participado de los dones del Espíritu, hemos participado de lo que es la edificación de la iglesia. Estábamos escuchando hace un ratito un cassette que tiene por lo menos 20, ¿cuánto? 27 años, 25. Sí, es la cassette que grabamos aquí que se oye chofar y todo eso. Son como 20, más de 20 años. Sí, 25 años más. Bueno, ¿verdad? Sí, estábamos bien jovencitos, 25 años atrás. Estábamos un poquito más joven que ahora. Pero bueno, sí, unos 20, ¿no? Fue grabado aquí. Sí, en 85, así que unos 20, 25 años. Pero bueno, en ese cassette que estábamos aquí 20, 25 años atrás, estábamos cantando y participábamos del mismo espíritu. Y que cuando lo oímos, no solamente nos vamos en el recuerdo hacia atrás, 20 años atrás, sino que vemos que hay algo que no ha cambiado. La letra, por ejemplo, es una letra muy sencilla, pero el sentimiento, se puede palpar el espíritu de adoración y la expresión. Y bueno, pues todo esto nos lleva inmediatamente a nuestro mundo abierto por el Señor y donde Él ha trabajado en nosotros. Y podemos ver que realmente nuestro yo, se ha expresado en sentimientos y en expresiones. Es un poco difícil, ¿ve? Si está muy frío lo cambiamos el aire. Sí, ok, arréglalo nomás. Bien. Pero realmente lo que nosotros hemos experimentado en cuanto a los dones es la capacidad de expresarnos nosotros y de expresar lo que Dios nos dio de regalo. Fíjese bien. Claro que cuando usted canta, es un hijo de Dios cantando. Pero, por ejemplo, cuando usted ha profetizado, cuando o tenemos la experiencia que todos los que estamos aquí hemos tenido, de edificarnos unos a otros, de hablar por el Espíritu, la experiencia de los dones del Espíritu. Cuando usted ha tenido los dones del Espíritu expresando, es usted y Dios que hace las cosas. O sea, se ve bien marcadamente que son dos personas que están funcionando.
¿Ok? Fíjense bien. Yo siempre he dicho, y siempre desde el primer día, así dice el Señor. Entonces, cuando usted oye en medio de la congregación, así dice el Señor, todo el mundo pone atención. Y usted repite. Usted es como una repetidora, como una estación de radio que está mandando la señal. ¿Ve? Y usted está diciendo, el Señor dice esto y yo soy, y comienza entonces exactamente a como los profetas de la antigüedad dijeron. Cuando iba aquel hombre de Etiopía y Felipe se le puso al lado de su carreta o de su comitiva, él le preguntó, cuando subió con él, que estaba en el libro de Isaías, el hombre le preguntó a Felipe de quién hablaba el profeta, si era de él o él hablaba de otra persona. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a leer Isaías y todos los profetas y todo, usted empieza a leer y usted ve que es una persona que está hablando, que escribió eso, pero también usted está sintiendo que está hablando de otra persona, pero como esa persona habla. O sea que en ningún momento el profeta está diciendo, yo estoy repitiendo lo que dice Dios, porque sino así dijo el Señor, y comienza tú a hablar, y de buenas a primeras, pues todo el mundo lo que escucha es la voz de Dios, pero lo que escucha en la voz de Dios es con tu voz. Bueno, Juan el Bautista tenía esta capacidad y era más que profeta. Juan el Bautista tenía una proyección tremenda de espíritu, era un hombre lleno del espíritu desde el vientre de su mamá, y dice que era de un espíritu poderoso, y no solamente por expresar la palabra aquella fuerte que le daba a aquellos que venían disfrazados, pues venían escondidos con otra ropa para no decir que ellos eran fariseos, que eran gente religiosa, importante, y ellos les descubría, el Espíritu les descubría que estaban haciéndose pasar por una persona más tú sabes, porque no querían abiertamente que sus líderes religiosos lo descubrieran, lo dijeran, mira, la hermana Dora se bautizó allí y ella pues es anglicana o ve, no, entonces querían estar así, pero él les descubría. Y también por el espíritu de sabiduría que venían a consultarle, que mira, tengo esta situación y esta otra cosa, porque todas estas situaciones eran conforme a la ley establecida, y eran personas que estaban bajo la ley y no querían hacer cosas fraudulentas, o estaban arrepentidos de haberlas hecho, y entonces iban allí a buscar solución con Juan, y Juan entonces le daba las soluciones. Entonces el espíritu de Juan, en espíritu poderoso, pues funcionó igual que todos los profetas. La diferencia que nosotros sabemos y vimos en clase pasada fue la grande de que Juan dijo lo que otros profetas no pudieron decir. Los otros profetas hablaron de lo que Dios iba a hacer y cómo iba a venir y cómo iba a ser el tiempo y cómo inclusive está cómo debe ser el reino y qué va a pasar. Pero Juan estableció una verdad, presentó al personaje que todos los profetas hablaron, a Jesucristo, el Señor. Y él lo presentó y era grande por eso, porque precisamente fue la voz de él. Si nosotros sabemos bien, o si tenemos bien claro qué cosa es un profeta es la voz de otra persona. ¿No se recuerdan cuando Moisés y su hermano Aarón? Dice, tú vas a ser Dios para tu hermano Aarón. Y el hermano Aarón es el que hablaba. ¿Y era la voz de quién? Era la voz de Moisés. Pero Moisés estaba diciéndole lo que él entendía en su espíritu. El espíritu de Moisés y el espíritu de Dios, ve, estaban desarrollados juntos, estaban unidos, no había separación. Cuando el Señor le dijo a Moisés, mi presencia irá con tu boca, lo que está diciendo, mi persona va con tu espíritu. ¿Por qué? Porque tú vas a estar en el espíritu, tú vas a estar inspirado y tú vas a hablar. Y cuando vas a hablar, pues, es un fenómeno que es solamente el que lo puede experimentar. Se da cuenta que uno no sabe cuándo habla uno y cuándo habla el Señor, sino que a veces tan rápido, y por eso dice ¿hablo yo o habla el Señor? Es pobre el ejemplo, pero en lo que yo estaba diciendo de estas dos personalidades,
o dos espíritus que funcionan, la persona y otra persona más. Es un poco pobre la enseñanza, pero es un ejemplo más bajo de lo que ocurre en las mentes de las personas que dirigen sus pensamientos, o que los pensamientos de ellos están dirigidos por entidades o por fortalezas. Y cuando eso pasa, pues la gente piensa diferente y actúa diferente. Y cuando entonces hace eso, pues se ve embarcadamente su ego, su exposición de su persona. Y ahí se ve bien claro, ¿ve? Cuando, sobre todo para las personas que dicen que son, ahora le ponen bipolares, esquizofrénicas, que manifiestan una persona agresiva y una mansa y cosas por el estilo, y usted ve que son dos personas diferentes, más sin embargo externamente es la misma persona, cambia su actitud de rostro y su expresión. Bueno, pues todo esto en Cristo Jesús tiene que llegar el momento de que podemos vivir un solo espíritu. Juan vivió esta unión de Dios con él, y para él no fue difícil, estaba bien marcado, estaba bien definido su palabra. Él dijo que me envió a bautizar con agua, me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu, ese es el Mesías. Y sí, ese es el Mesías, y ya ven, dice, yo no lo conocía, pero cuando yo le vi y cuando pasé la experiencia que yo tuve con él, pues simplemente hubo una confirmación de lo que ya el Espíritu le había dicho. Nosotros pues hemos leído que Juan estaba en la cárcel, como estaba diciendo, enseñando los otros días Tere, y Juan en la cárcel pues no mandó a los discípulos a decirle a Jesucristo si él era que había de venir o esperaba a otro, porque él creía que si Jesús era otro, en fin, tú sabes que hay mucha conjetura en cuanto a lo que nosotros no podemos saber, y nos imaginamos que él estaba en la cárcel y que fueron momentos de meditación, y tal vez, no sé hasta dónde, pero él lo que quería saber exactamente cuándo debía terminar su ministerio. Y eso exactamente fue lo que Jesús le mandó decir a Juan. Cuando Juan oyó, los cojos andan, o los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces se dio cuenta de que ya su ministerio, aparte de Dios como profeta, debía entonces terminar. Y bueno, ustedes saben la historia, que no solamente con Juan terminó el ministerio profético, sino que también la ley. Jesús le dijeron: ¿tú vienes a quitar la ley? Jesús dijo: no, yo no vengo a quitar la ley, yo vengo a cumplirla. Entonces tenía que entrar Jesús a cumplir la ley, y para ello Juan tuvo que presentarlo. Bueno, pues nosotros en Cristo hemos pasado 2000 años, y aunque nosotros no